puesto sí que necesita mucho más de 150 personas interesadas. Creo que lo único que uno puede salvar es que por fin, o como nunca antes se ha estado discutiendo en qué se necesita plata y en dónde podemos o debemos recortar. Al margen de lo que vaya a pasar, definitivamente mucha gente tal vez hasta ahora le está poniendo atención a qué es el presupuesto nacional, quién lo define, cómo se define y cómo decide uno en qué partes puede comenzar a hacer esas reducciones. Y también, como decía el presidente Solís, bueno, quieren que hagamos un cambio, necesito estos recursos y los necesito en esta proporción. Y también, esto me llamó mucho la atención, el MOP demarcará la ruta 32 y se supone que con una buena demarcación se evita un alto porcentaje de accidentes. Hay muchos, para no hablar solo de la ruta 32, hay un montón de calles en este país que apenas están lisas, preciosas, recién terminadas, pero cuesta tanto que lleguen a demarcarlas. La descoordinación siempre ha existido y no es la excepción con el caso de la ruta 32, porque obviamente pasa por una zona sumamente lluviosa, una zona que sabemos es propensa a derrumbes ya por décadas y evidentemente la demarcación de la ruta es sumamente importante. Van a invertir 223 millones de colones en demarcar la ruta. Ojalá que evite algunos accidentes que lamentablemente son falso adelantamiento. La mayoría y mortales, ¿verdad? También en su mayoría. Es que la gente se le olvida que la doble raya amarilla tiene un porqué, ¿verdad? Entonces no es solamente demarcar, sino que nosotros como usuarios de las vías respetemos las reglas que están. Quería hacer referencia, Freddy, a una nota que ahora conversábamos fuera de micrófonos, que nos llama mucho la atención lo que está pasando en México, ¿verdad? Que se ofrece una enorme recompensa por cada estudiante desaparecido. Esto es de terror. Uno se lo lee y es de terror. Sí, el gobierno también está ofreciendo 1.5 millones de pesos mexicanos para que den información sobre la supuesta detención de los responsables de este secuestro masivo de estudiantes. ¿Cumplir un mes? Es impresionante. Bueno, los pronósticos y lo que se dice es que al final pareciera que el resultado podría ser muy trágico sobre el caso de estos estudiantes allá en Guerrero, México. Pero bueno, tenemos esos son a grandes rasgos las noticias más destacadas del día de hoy. No me hablen de fútbol. No hablemos de fútbol y de los berrinches que a veces vemos en conferencias de prensa, porque de eso ya nuestros compañeros de deportes tienen más detalles y más propiedad para hacerlo que nosotros. Nosotros íbamos a hablar un poco sobre todo este panorama que está viviendo el país. Don Eduardo, usted regresa de Nueva York ¿y con qué se enfrenta? ¿Qué logra palpar de todos estos detalles, a veces hasta folclóricos, del costarricense? Mire, creo que es bueno distinguir como tal vez dos niveles de percepciones y de realidades. Y para seguir con su pregunta, me enfrento por un lado a un país que es ejemplar en muchas cosas, en su civilidad, en su apego a la democracia, a las instituciones, en la capacidad que ha tenido para asumir los retos de la contemporaneidad, para incorporarse en la economía internacional, para diversificar su economía y para mantener un estado de apoyo, de bienestar social que si uno lo relaciona con los recursos del país resulta ejemplar. Entonces yo creo que eso no debemos nunca perderlo de vista porque es muchísimo más importante con el otro nivel de percepciones y de realidades que tienen que ver con las coyunturas políticas y sociales del país. En eso, indudablemente, los costarricenses decidieron, por una amplia mayoría, en medio de un gran abstencionismo también, un cambio político que creo que era necesario por cierto agotamiento que había en los sectores que habían estado pues compartiendo el poder hasta entonces, y eso marca una diferencia, indudablemente crea una serie de expectativas y además pues hizo que llegara al poder un partido político sin una adecuada tradición de estructuras, de planteamientos y sin experiencia alguna en gobernar. Y eso pues genera enormes desafíos, no solo para el partido que está en el gobierno, sino también para aquellos que asumen la oposición y para el resto de la sociedad. Es usted muy noble en decir enormes desafíos, para no decir enormes desaciertos, que se parecen mucho las palabras. Porque además veníamos como fue como una explosión de optimismo y de alegría. Bueno, y en la segunda ronda, 1.300.000 personas votaron y dijeron, bueno,
vamos a hacer este cambio, viene el mundial, bueno, ¿para qué? Como que estábamos eufóricos. Sí, estábamos sobre una ola de que todo iba a salir bien, de que qué cargas que somos, y además optamos por un cambio y aquí estamos todos juntos, y se empiezan como a escuchar algunas melodías desafinadillas y uno comienza a percibir ese descontento que no sé si es. Ahora se lo decía a Freddy, no sé si es tan general como nosotros creemos o si es la clase política la que está todavía como ese reacomodamiento de ese choque de placas natural al haber un gobierno con una plataforma de partido que es mucho más joven que cualquiera otro que haya estado antes. Yo creo que es importante distinguir entre lo que podríamos llamar, y es una frase que acuñó un politólogo estadounidense, el ruido y la señal. O sea, el ruido indudablemente es muy grande y es inconveniente para el sistema político. Es un ruido que es producto, creo yo, precisamente de que haya habido una rotación de élites en el gobierno, de que nuevos sectores entran a gobernar sin mayor experiencia y de que su proceso de aprendizaje ha sido lento. Creo que a veces no han sido los mejores alumnos que uno se podría imaginar, e indudablemente esto, en medio de una serie de desafíos que el país se enfrenta, genera un cierto ambiente de turbulencia en cuanto a las percepciones de la gente. Pero las señales, entendiendo por las tendencias que uno ve, pues todavía creo yo que es un poco prematuro para poder definirlas. Creo que, por ejemplo, ha habido áreas de discusión muy importantes. Una ha tenido que ver con el presupuesto, con el déficit fiscal. En buena hora se da esa discusión. Otra ha tenido que ver, y está muy relacionada con esto, con el régimen de empleo público, también con la obra pública, con la infraestructura, y luego con prioridades que el país necesita tener muy claras, que tienen que ver con educación, salud, seguridad, etcétera. Además, indudablemente, está pues todo el desafío de una economía internacional que no es que esté en ese momento en retroceso, pero que sí ha tardado mucho en reanimarse, y Costa Rica está insertada en eso, y indudablemente eso impacta el nivel de vida de la población. Y hablando de percepciones y de realidades, don Eduardo, ¿qué rol le ve usted al líder que tiene que llevar toda esta barca adelante? Dice usted ahora que los alumnos tal vez no han sido muy aventajados, pero el profesor, ¿qué tal? Mire, yo ahí le pondría hasta el momento una nota tal vez de 7, ¿verdad? En este sentido. A mí me parece que si algo ha faltado hasta ahora en el Ejecutivo y en el partido de gobierno, es una visión sobre el país hacia el cual se proponen avanzar. Pero no sé, no era que sí la tenían y a la hora de aplicarla como que riñe con la estructura real. Tan clara la traían que por eso tanta gente les... Bueno, es que yo haría una diferencia entre lo que es la visión entendida en un sentido muy abstracto, un mejor país, más honesto, más muy ideológica. Justo. Exacto, es como... Esos son concepciones doctrinales, más que una visión de lo que se propone hacer desde el aparato estatal. De un plan de acción. Sí, de un plan de acción que indudablemente tiene objetivos estratégicos amplios y luego tiene una serie de objetivos tácticos que hay que ir desarrollando. Y yo creo que precisamente por la heterogeneidad del gobierno, que eso es perfectamente comprensible, si no existe esta visión, esa heterogeneidad es muy difícil canalizarla hacia un trabajo coherente del equipo de gobierno, y entonces puede haber una gran dispersión. Yo no me atrevería a decir en este momento que hay una gran dispersión. Creo que hay mucha gente muy capaz ocupando cargos públicos, pero sí le echo de menos todavía esa visión general y a una actitud un poco menos confrontativa y muy afincada en mirar al pasado como si fuera un desastre y ver el futuro como si fuera muy promisorio, y esos contraposición entre pasado y futuro generalmente no es conveniente para poder ejercer una acción política adecuada. Claro, porque se puede tener visión, pero si no se vive el día a día y no se construye el día a día, la visión se desaparece. Exacto, y además para las negociaciones con los otros sectores políticos, y no olvidemos, y esto también es una debilidad del Ejecutivo, que no es mayoría en la Asamblea, es más, ni siquiera tiene el principal grupo de diputados, y eso obliga a una concertación y a una negociación constante, con el agravante de que su propio grupo de diputados pues tampoco es suficientemente unitario. Don Eduardo Ulibarri, perdón Marianela, sí, tiene visiones desde diferentes ópticas, que es privilegiado y por eso
estamos haciéndole las consultas sobre la realidad del país. No solo como periodista, después de 2 décadas dirigiendo el periódico más importante de Costa Rica, sino también desde el punto de vista de internacional como diplomático, y también como asesor en comunicación. Estamos realmente entonces, don Eduardo, todavía en una ventana de oportunidad, tomando en cuenta esos 3 escenarios que usted ha tenido el privilegio también de compartir, en que el presidente Solís y su equipo logren ver la visión y marcar un mapa de ruta adecuado todavía a estas alturas o no tanto, porque usted también vivió desde las trincheras de Zapote los incendios que tuvo Laura Chinchilla. Digamos que desde otras trincheras estuve al tanto de Zapote. Sí, más bien. no directamente en Zapote. Yo creo que la ventana de oportunidad existe, es más, la oportunidad nunca se termina y creo que todavía está muy activa la posibilidad de que el gobierno avance adecuadamente y que la población lo acompañe con su apoyo. Indudablemente creo que se ha desgastado con cierta rapidez, eso no es conveniente, pero creo también que tiene los recursos para poder avanzar rápidamente. ¿Cuáles serían esos recursos? Bueno, ¿qué me parece a mí? Y esto desde fuera es muy fácil Sí. dar recetas, yo entiendo las realidades en el uso del poder. Me parece por un lado que hay que desarrollar, afinar y presentar claramente esa visión de país, lo más concreta posible. Desde esa visión yo creo que hay que afinar la coherencia y el trabajo conjunto del equipo de gobierno. Y luego creo que hay que tener una actitud de negociación con los sectores políticos, sociales, empresariales, muy dinámica, muy abierta, con un claro sentido de qué le corresponde hacer a cada uno. Las decisiones políticas las tienen que tomar los sectores políticos, se toman en la Asamblea Legislativa, no se toman ni en las cámaras empresariales ni en los sindicatos. Creo yo que también hay que tener una claridad sobre la orientación económica del gobierno, que es bastante clara en sí, pero que todavía ha fallado un poco en lo que tiene que ver con asuntos tributarios. Entonces, todo eso yo creo que puede ayudar mucho a aprovechar más esta ventana de oportunidad y considero que todavía hay un gran margen y un gran sector de la población que tiene una buena opinión y buena voluntad hacia el gobierno. Hay que ver cuál será, según su percepción, don Eduardo, el mayor acierto que ha tenido el señor Solís y su equipo en este tiempo al poder y cuál ha sido su mayor error o su mayor falencia. 2:46, me lo contesta al regresar, por favor. ¿Cómo no? Vamos a una pausa comercial. Olvídate de participar en esos concursos donde tenés que hacer cosas imposibles para ganarte un carro. Porque en Movistar es más fácil. Con tu plan postpago o tus recargas a partir de 2,000 colones, quedas participando en el sorteo de premios semanales de smartphones, tablets y un gran premio final de 3 Mitsubishi Lancer 2015. Definitivamente en el aniversario de Movistar, los regalos son para vos. Aplican restricciones. Ver reglamento en www.3aniversariomovistar.com. Movistar, compartida, la vida es más. Regresamos con Sin Filtros. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place could be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you'll feel there's no hurt or sorrow. Bueno, yo sabía que sus hijos tienen mucho talento musical, pero en el momento en que don Eduardo Ulibarri forma parte de esta grabación... Esa era la voz de él, ¿ah? Esa era la voz de don Eduardo con Heal the World y eran varios embajadores de la ONU. Habría que poner entonces en su bio de Twitter, don Eduardo, periodista y diplomático y a veces un poquito músico. No, y cantante. Aficionado a la música. Oiga, me canta usted muy bien, don Eduardo. Creo que es de las experiencias que tal vez ni se imaginó que iba a vivir en este trabajo. No, por supuesto, la vida de diplomático siempre uno se la imagina, y digo se la imagina porque yo no la había tenido,
como una vida que tiene mucho de eso, de trabajo duro y además obviamente de hacer lobby, cabildeo, relacionarse con la gente, etcétera, pero siempre en función de proyectos muy claros. Sin embargo, surgió esta iniciativa de parte de la embajadora de Rumanía ante las Naciones Unidas de grabar un disco en favor de la paz. Ella se contactó con algunos embajadores, no sé cómo nos identificó porque no hubo casting, digamos. No hubo como a ver quién estaba más afinado que los... No, ella nos invitó y ahí fuimos una vez a comenzar a ensayar. Algunos que tenían que viajar mucho, etcétera, se apartaron del proyecto y quedamos 5. Entre ellos yo, y realmente fue una oportunidad muy grata compartir con los colegas, ella de Rumanía, la embajadora de Nauru, el de Cabo Verde y el de Canadá, y yo, en la grabación de este disco. Todos cantamos en coro y todos tenemos por lo menos una canción en solo. En el caso mío es una, la embajadora de Rumanía y el de Cabo Verde, que realmente son quienes cantan mejor, pues tuvieron 2 canciones solos y fue muy muy grato. Y además la canción que escogieron, yo creo que le había preguntado antes, hace poco cumplió 50 años Mafalda, que decía que cuando fuera grande quería ser embajadora en la ONU para traducir al revés lo que decían todos y que por fin iría a paz. Y a ver, podría uno ponerse muy romántico y pensar que qué bonito sería lograr eso, pero heal the world, bueno, arreglar el mundo, componer el mundo, a veces le ponemos mucho peso en los hombros a ustedes, representantes en la ONU, en ese momento a usted, y uno quisiera que se pongan de acuerdo a ver si esto se compone, pero evidentemente no es tan fácil. Usted, de 1 a 10, siendo el 10 el grado de dificultad más alto, ¿qué tan difícil tuvo su gestión, sabiendo que hubo temas en los que Costa Rica pues estuvo... Que en sus manos estuvo la gestión, la negociación? De 1 a 10, ¿usted siente que tuvo un periodo más o menos sencillo, complicado? ¿Y cuánto pudo componer de ese mundo desde su... Mira, fueron 4 años muy dispares y yo por eso pondría un 8 al grado de dificultad. Hubo momentos muy gratos que sin embargo respondieron a un trabajo muy muy intenso. Por ejemplo, cuando se aprobó el Tratado sobre Comercio de Armas el 2 de abril del año 2013, realmente fue un sueño nacional hecho realidad y una certeza de que, si bien es cierto, el impacto de ese tratado no va a ser inmediato, pero sí crea las bases para que eventualmente se puedan evitar una serie de víctimas inocentes de los conflictos armados. Cuando Costa Rica fue elegida al Consejo de Derechos Humanos en mayo de 2011, a mí me tocó una enorme parte de esa campaña, también fue muy dura, pero fue muy, muy satisfactoria. Tal vez el episodio que yo considero más desgastante y además sumamente prolongado y muy serio fue el que se generó con motivo del conflicto con Nicaragua. Por un lado, porque estaba de por medio la soberanía nacional y era una amenaza y un desafío real, inmediato, material en la frontera. Y en segundo lugar, porque en Naciones Unidas hubo que trabajar mucho en distintos frentes para llevar la voz de Costa Rica, tratar de impedir ciertas decisiones que podrían ser perjudiciales para el país y tratar de impulsar otras que lo podrían beneficiar. Todo eso, pues dichosamente, más otro montón de actividades, estoy refiriéndome a las más sobresalientes, pues yo lo logré emprender con el apoyo de un equipo profesional muy sólido que hay en la misión de Costa Rica en las Naciones Unidas y que realmente trabajan con una enorme dedicación y gran conocimiento. Y hablando de la ONU, porque no se nos ha quedado en el tintero la pregunta sobre el gran acierto y el gran error de este gobierno, que lo vamos a hacer tal vez al final de este bloque, porque ya estamos hablando de las Naciones Unidas y de temas internacionales. Lo más reciente, la incorporación de Venezuela al Consejo de Seguridad como miembro no permanente. ¿Cómo la califica usted? Porque ha generado obviamente mucha controversia. Mire, era una incorporación inevitable. A veces no se entiende muy bien toda la dinámica que prevalece para las elecciones en el contexto de las Naciones Unidas y en particular en el Consejo de Seguridad. Los asientos no permanentes del Consejo de Seguridad, que son 10 y se eligen 5 cada año, se asignan por representación regional. Al grupo latinoamericano y el Caribe, que se le conoce como GRULAC, le corresponde un puesto cada año.
Entonces, a menos que se haya inscrito más de un país para competir con el puesto que toca en el año determinado, el que esté ahí inscrito tiene absoluta seguridad de que va a ser elegido. Y eso fue el caso con Venezuela. Realmente, desde 2007, cuando Costa Rica compitió con República Dominicana y ganamos, y fuimos parte del Consejo de 2008 a 2009, no se ha presentado ninguna elección competitiva en el GRULAC. Y ya se ha establecido una especie de protocolo, casi de acuerdo de caballeros implícito, para que ningún país le haga competencia a otro que ya esté. Entonces, esto hacía que Venezuela, estando ya como única candidata, fuera inevitable que resultara elegida. Yo hubiera preferido otro país, pero bueno, fueron ellos. Tampoco creo que va a ser un desastre para el Consejo de Seguridad. ¿Por qué hubiera preferido otro país? Bueno, yo creo que Venezuela no tiene un récord no solo en materia de derechos humanos, sino en cuanto a sus alianzas internacionales y su desempeño en general en la diplomacia internacional, suficientemente sólido y responsable como para que uno tenga una tranquilidad razonable en cuanto a su desempeño. Sin embargo, una vez que un país está en el Consejo de Seguridad, tiene que tomar posición sobre una serie de asuntos de una gran trascendencia en los cuales el Consejo de Seguridad decide y hasta puede imponer el uso de la fuerza, y eso hace que muchas veces esa retórica un poco, digamos, irresponsable que algunos gobiernos latinoamericanos tienen, entre ellos Venezuela, hacia el mundo, tengan que moderarla mucho. Entonces yo creo que es más probable que el Consejo de Seguridad modere a Venezuela a que Venezuela haga más extremista al Consejo de Seguridad. Sí, porque me dio risa, digo yo, o gracia, para no faltarle mucho el respeto a quienes apoyen a Nicolás Maduro, la forma en que reaccionó cuando se dio la noticia. Dijo, bueno, evidentemente se la dedicamos al comandante Chávez, pero vamos a investigar quiénes fueron los que votaron en contra. Además. Bueno, o sea, eso es irresponsable. Sí, por supuesto. Es un matonismo un poco consustancial que tienen este tipo de dirigentes. Y bueno, y Maduro lo adereza además con un estilo bastante poco sofisticado y desagradable, ¿verdad? Hay quienes cuestionan, y con esto ya terminamos tal vez como las preguntas sobre para la devolverse ONU. las calificaciones. Ha estado Sí. muy como buen profesor universitario. Ha dado 2 calificaciones. Ahorita voy a hacer Porque usted me las ha pedido, Sí. conste. Es para ponerlo en el hashtag hago de el Sin Filtros. informe de notas. Siempre tenemos nuestra frase del invitado y la frase del día. Hay quienes cuestionan ya los organismos internacionales de este nivel, la OEA, la ONU. Usted mismo dice que uno de sus mayores retos, sin ahondar sobre el tema que yo creo que ha sido sumamente publicitado, el conflicto con Nicaragua, le demandó mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucho lobby, mucho estar poniendo el tema sobre la mesa. Pero bueno, los resultados, don Eduardo, evidentemente no dejan de ser una expresión de diplomacia o una expresión, tal vez, si se quiere, de algunos países que puedan repudiar, otros que puedan apoyar la posición del demandante. La experiencia con la OEA fue nefasta en ese sentido, no pasó absolutamente nada. En la ONU yo no sé si usted tiene algún rédito positivo también al respecto, pero ¿ve usted estos organismos funcionando de aquí a los siguientes 20, 30 años? Yo los veo funcionando con 2 posibilidades. Una, en decadencia, si no hay reformas, y otra, con mayor vigor si logran reformarse. En este sentido, pues hay procesos de reforma, iniciativas al menos, tanto en la OEA como en las Naciones Unidas. Considero, por lo que conozco, que en las Naciones Unidas están más avanzadas. Y yo comprendo perfectamente que en general hay una imagen bastante negativa de estos organismos por una razón muy simple. Normalmente la gente se percata de la parte más visible de su acción, y esa parte más visible por lo regular es lo que sucede en la Asamblea General de las Naciones Unidas o en el Consejo de la OEA. Lo mismo que lo que sucede en el plenario de la Asamblea Legislativa. Cuando uno solo ve esa parte, entonces puede llegar a la conclusión de que es un pleito permanente, que nunca lo que se decide tiene un impacto sobre el terreno y que por tanto el organismo respectivo no tiene ningún sentido y una razón de ser. En realidad esa es una visión distorsionada que es producto de una mala o insuficiente información. Si uno ve las Naciones Unidas y ve el trabajo de distintas entidades, por ejemplo, el Consejo de Seguridad ha sido fundamental en evitar una serie de conflictos. Si bien es cierto, no ha podido intervenir en algunos tan trágicos como el de Siria por el veto de Rusia, sin embargo ha podido tener un gran papel en conflictos
como el de Líbano, como la República Centroafricana y otra infinidad de países, el Congo, que viven en conflictos permanentes, y el Consejo de Seguridad ha sido muy importante. Si uno ve su trabajo, el trabajo de las Naciones Unidas en el área del desarrollo, de los derechos humanos, del Estado de Derecho, incluso de la promoción de la democracia mediante la Secretaría, tiene un récord importante que mostrar. Por supuesto que a veces uno quisiera que las cosas tuvieran resultados más rápidos, pero si algo yo aprendí en Naciones Unidas es que hay que tener una enorme paciencia y perseverancia para tratar de alcanzar ciertos logros. Y eso es lo que carecemos, yo creo, que los costarricenses. Dos virtudes difíciles de conseguir. A ver, un 7 entonces hasta el momento al gobierno en el tema de aprender a aprender este nuevo oficio para ellos de gobernar, un 8 a la complejidad de su trabajo en la ONU, y nos queda pendiente para después de la pausa cuáles han sido esos aciertos y desaciertos hasta el momento de la administración, y también de un libro que está escribiendo, porque la ONU creo que deja muchísimas anécdotas, aparte de esta canción que escuchamos al inicio de este bloque. Son las 2:59 en Colombia, 98.7 FM, estamos sin filtros. Vamos a una pausa comercial. La persona que dure más días metido en este carro se lo gana. Suena ridículo, ¿verdad? Y más cuando en Movistar, con solo tu plan postpago, tus recargas a partir de 2,000 colones, quedas participando en el sorteo de premios semanales de smartphones, tablets y un gran premio final de 3 Mitsubishi Lancer 2015. Definitivamente en el aniversario de Movistar, los regalos son para vos. Aplican restricciones. Ver reglamento en www.3eraniversariomovistar.com. Movistar, compartida, la vida es más. Regresamos con Sin Filtros. En punto de la tarde, gracias por continuar con nosotros. Una de las ventajas de estas primeras semanas de programa es que los cortes son tan cortitos que no nos quitan ese sabor de continuar con las conversaciones. Ahora sí, don Eduardo, sin filtros, díganos cuál cree usted que ha sido el mayor acierto y la mayor error o falencia del actual gobierno según su perspectiva. Para mí el mayor acierto es, si se quiere, un acierto de estilo en cuanto a la actitud, llamémosla civilista, abierta, permeable, que ha tenido el gobierno en general. Entonces, eso de saber que, por lo menos en el Ejecutivo, hay un conjunto de personas que tienen una capacidad de oír, y esperemos que también de escuchar lo que oyen, es importante, y creo que ha sido un acierto del gobierno. Ojo que no estoy hablando de ningún proyecto específico, porque hasta el momento no he identificado ningún proyecto específico que uno le pueda atribuir al gobierno. Exacto, una actitud. El desacierto es como el otro lado de esa moneda, es haber comenzado con un discurso muy destructivo, diría yo, injusto y desbalanceado sobre la Costa Rica que hemos tenido durante este tiempo. Que fueron en su reporte de 100 días. Sí, si uno oye el reporte de los 100 días, pareciera que este es un país donde lo que ha prevalecido ha sido la corrupción, Caos, la ineptitud, el desconocimiento y el desdén por los intereses nacionales. Y si uno ve las cifras, las mismas que a veces el gobierno, sobre todo en Arbol internacionalmente, lo que muestran es un país que en el conjunto de América Latina, y siempre hay que ponerse en una geografía determinada, tiene una serie de factores positivos enormes, ¿verdad? Y que es justamente admirado. Entonces, esta especie de borrar o de enlodar el pasado para tratar de reforzar el presente, a mí me parece que fue un error fundamental del gobierno, porque a lo largo de estos 4 meses se ha estado desdiciendo. O sea, hay muchos proyectos del gobierno anterior o de gobiernos previos que están cuajando ahora, de los cuales el gobierno pues se hace eco, y yo creo que en buena hora. Pero entonces estamos hablando tanto para bien como para mal de un asunto de simbología hasta ahora, ¿verdad? Y actitudes. Y esa simbología que ahora también decíamos fuera de micrófonos, que inició con, ¿verdad? Alzar la bandera gay, el cortar los arbustos de casa presidencial, el salir a saludar a los vecinos.
Pareciera que ya crecieron esos arbustos. Pero No, acabo de pasar por ahí, no. Están chapeando. Pareciera que es lo único que han logrado chapear bien, y son los arbustos que están al frente de Casa Presidencial aquí en Zapote. Pero pareciera que de ahí para adentro, la finca encharralada que usted mismo está ayudándonos a pintar, el presidente menciona haberse encontrado, y que también pareciera que estuvo encharralada por varias décadas hacia atrás, no logra limpiarla, sino que más bien como que se embarriala cada vez más. La ventaja de la imagen de un charral es que un charral es fácil de limpiar, ¿verdad? Entonces no estamos hablando, y así yo entendí siempre la frase del presidente, no estamos hablando, por lo menos en la versión durante la campaña, inmediatamente después de llegar a la presidencia, de un país que estaba estructuralmente desarticulado. Esa sí fue la visión que él dio en el mensaje de los 100 días y que ha estado corrigiendo en los hechos y con nuevos discursos en las semanas siguientes. Yo creo que tampoco hay que exagerar mucho ni magnificar, digamos, los errores, los desajustes, los desaciertos. La línea o la curva de aprendizaje del gobierno es inevitable que la tenga, y para un gobierno como este, por las características de las cuales hemos ya conversado, es casi que inevitable que esa curva sea mucho más larga y empinada. El asunto es que en algún momento hay que empezar a rendir resultados, porque si no, la población es muy inquieta, trata de que esos resultados se vean pronto, y podría ser que si no se ven, entonces se cree una especie de tendencia a demeritar mucho la acción de gobierno, y eso es muy inconveniente en cualquier país. Pero quiere decir que no solo la gente está también a la expectativa, no solo ellos, los medios también. El papel de los medios creo que es importante, don Eduardo. Usted estuvo durante 2 décadas a la cabeza de la nación, y uno es periodista toda la vida. Y yo a veces, en algún momento también le pregunté si no le daban como qué ganas de estar en este momento en una sala de redacción, interpretar esto, poder explicar mejor aquello, ir y preguntar cuál debería ser nuestro papel, porque también quedan muchas preguntas, hay preguntas nuevas que queremos hacer, nos estamos sorprendiendo cuando vemos carta que va, carta que viene. ¿Cómo ponerle en contexto a la gente la información, y cuál es el desafío nuestro como medios de comunicación para poder contribuir de alguna forma, sin ser complacientes y sin dejar de ser a cumplir la misión que tiene que cumplir la prensa, para poder ser parte de este reacomodo, porque nos estamos acostumbrando también a una nueva forma de ellos de comunicarse, porque es distinta, y los comenzamos a ver muy activos en redes, pero eso no quiere decir que son muy buenos comunicándose. Bueno, yo creo que la prensa tiene que actuar con prudencia, profesionalismo, indudablemente, y responsabilidad. De nuevo, prudencia no es lo mismo que complacencia. Claro. Y yo creo que tiene que mantener una voluntad crítica, una actitud distanciada, e incluso a veces suspicaz, pero sin llevarla a extremos. Yo sí siento que a veces los medios de comunicación magnifican mucho como las señales más extremas del debate político, por ejemplo, y no se van tanto al fondo de ese debate. Creo que también muchas veces una serie de hechos se tratan como si estuvieran totalmente aislados y no se le ponen en un contexto determinado, y en este sentido, cuando usted habla de contextualizar, me parece que es fundamental. Creo que también hay que escoger muy bien las fuentes informativas. A veces se privilegia mucho a la fuente en función de su capacidad de ruido y no tanto en función de su capacidad de proponer. Estoy hablando sobre todo en el ámbito político. Y creo que también hay que mantener un balance entre los logros del país y de distintos sectores de la sociedad y los errores, las carencias y los retrasos que indudablemente el país tiene. Eso en el ámbito sobre todo informativo. En el ámbito de opinión, me parece que hay que tratar de generar debates serios, sin que sean aburridos, profundos, sin que sean pesados, para que la gente pueda entender mejor ciertas variables de la vida política y social, y además para contribuir de alguna manera a que el diálogo político en Costa Rica mejore. Desgraciadamente, durante los últimos años hemos tenido un debate político excesivamente crispado, en que hay una desautorización de cualquiera que piense distinto a uno
en que los argumentos, en lugar de ir a lo temático, se van a lo personal, y en que mucha gente se dedica a ponerle epítetos a los otros. Es el ruido el que usted mencionaba, pero Sí, un ruido ruido suena bonito, que- es bulla, esto es bulla. Sí. Que de hecho don Eduardo Ulibarri llega un momento hasta escribir un artículo para referirse a cómo se atacaba a la expresidenta Laura Chinchilla de una forma prácticamente desalmada. Llegó un momento en el que era el pato de la fiesta, ¿no? Sí, yo creo, en eso a mí me parece que uno nunca debe perder de vista, uno como periodista, como ciudadano, la investidura de cualquier persona. Y yo sí creo que en el caso de la expresidenta Chinchilla se llegó a una forma de crítica, independientemente del fondo y de lo justificadas o no que estuvieran las críticas, excesiva, en la cual, sinceramente, yo a veces veía como ciertos resabios de machismo, ¿verdad? Realmente. Creo que hay que cuidar mucho de que no suceda lo mismo con el gobierno de don Luis Guillermo Solís. A mí me parece que las críticas tienen que tener un estilo y una conceptualización distinta, de modo que al criticar uno no esté quemando naves en cuanto, y estoy hablando sobre todo de los dirigentes políticos en cuanto a la capacidad de diálogo con los adversarios. Eso es algo que yo, por ejemplo, en Naciones Unidas lo palpé mucho, porque es una organización en la cual, si bien es cierto, a veces las diferencias entre los países son absolutamente marcadas y extremas, sin embargo, uno siempre se cuida mucho de guardar las formas para poder mantener una capacidad de diálogo que de lo contrario desaparecería y tendría consecuencias muy nefastas. ¿Cuánto tenemos que aprender de diplomacia aún no estando en ese oficio entonces? Bueno, y justo la De semana todas- pasada... de todos Sí, lados. totalmente. Prensa, gobierno. Y justo la semana pasada conversábamos aquí en Sin Filtros hablando de esa diplomacia, hablando de el saber convivir, cómo fue muy criticada esa carta que le mandó el presidente a don Sí, Otón me Solís. parece que fue un error tremendo, ¿verdad? Pero tremendo es con palabra mayúscula. Sí. Casi que una infantilada un poco inexplicable para mí viniendo del presidente. Parecía como que si le estuviera mandando una nota de protesta a Sí. Exactamente, sí. Don Eduardo, también en este sentido, ahora que hablamos de los medios y usted, bueno, regresa a las aulas, está con una generación nueva de periodistas, viene y se encuentra también con una prensa que somos los mismos, no somos los mismos, estamos también en un proceso de cambio, le pusimos muchísima atención a las redes sociales, no sé si más de la cuenta, y seguimos muy pendientes de lo que pasa ahí. Yo desde que comenzó este programa se lo he tratado de preguntar a algunos de nuestros invitados de cuánto peso tiene ahora para nosotros como periodistas estar tan pendientes de todo lo que pasa en redes como si esa fuera una realidad, una realidad paralela, cuando en realidad es una pequeña porción de la opinión pública, y sin embargo vea que este gobierno logró tanto, y parte de ese entusiasmo con el que llega al poder viene de las redes sociales, y hay otros ejemplos en otros países donde así se produjeron, se generaron grandes cambios. Además, ¿usted le gusta Twitter o no le gusta mucho? A veces lo siento un poquito. Sí, a mí sí me gusta, pero digamos que no lo convierto así como en un dios. Sí. Y creo que también uno tiene que ser muy cuidadoso en Sí. cómo lo usa. Hay gente que utiliza Twitter para prácticamente confesiones personales, a veces para lanzar críticas muy destempladas. Insultos. Insultos, sí, también. Entonces me parece que esa no es la forma. Yo creo que Twitter es algo que, bueno, tiene distintas dimensiones. Es legítimo usar las redes sociales como una fuente, tenerlas como una fuente importante de esos, Bueno, de yo lo creo que que está las sucediendo. redes sociales son un conjunto indeterminado. Eso es igual que si uno dice es legítimo tener a la gente como fuente. Yo creo que ahí hay que ver de quién estamos hablando, mediante qué redes sociales, con cuál capacidad de verificación y con qué filtros. En este sentido, yo sí creo que Hay son que importantes, de calidad para lo que uno, como periodista, ya no como un participante individual en las redes sociales, decide retransmitir. ¿Y usted cómo reacciona ante ese ambiente un poco selvático de las redes sociales y del Twitter cuando ve que tal vez a veces lo puedan taguear en un comentario un poco fuerte o un poco salido de tono? Yo creo que uno tiene que ser tolerante, igual que lo que hay que serlo en la vida personal y en el contacto físico. Me refiero a la interacción que uno tiene directamente con las personas. Si a uno lo critican en las redes sociales, normalmente es o porque uno está realizando actividades públicas
o porque está participando en las redes sociales. Entonces, al realizar uno actividades públicas y al estar participando en las redes sociales, tiene que estar dispuesto a que haya reacciones a eso. Y las reacciones son, bueno, positivas, negativas o neutras. Y normalmente en las redes sociales se tiende mucho más a ventilar las reacciones negativas que las positivas. La gente en eso es feroz, ¿verdad? Y yo creo que son los medios de comunicación profesionales también lo tienen que tomar muy en cuenta, precisamente para ver hasta dónde llegan haciéndose eco de lo que sale en redes sociales. Pero no, bueno, se han convertido prácticamente, Marianela lo preguntaba si se debería o no, y quienes obviamente hemos estado muy involucrados con medios de comunicación en las últimas 2 décadas, pero muy recientemente, don Eduardo, ya prácticamente dominan mucho hasta la agenda de temática de asignación para un periodista, ¿verdad? No, eso es indudable, y me parece que eso es parte de los desafíos de la prensa profesional. Y también es parte de lo que yo calificaría, Marianela. Usted me preguntó si yo encontraba a la prensa en un proceso de transformación. Yo lo encuentro en este momento sobre todo en un proceso de confusión. Me parece que precisamente ante tantas fuentes de competencia, ante un mercado publicitario que ya busca más apuntar con mira telescópica y no lanzar con la escopeta de perdigones de los medios tradicionales, ante un consumo mediático que se ha dispersado totalmente, cada uno más o menos construye su propia recepción mediática, los medios de comunicación indudablemente están enfrentando un panorama muy, muy complejo. Y es un panorama que es estructuralmente complejo, no es simplemente por coyunturas del país ni porque la economía le vaya bien o mal. Es que todos los mercados mediáticos, algunos de manera más acelerada incluso de Costa Rica, están en esta confusión. Y eso yo creo que indudablemente crea perplejidad entre quienes tienen que tomar decisiones, pero a mí me parece que cualquier decisión que uno desde los medios vaya tomando tiene que estar basada en una idea muy clara de cuál es la propuesta de valor de cada medio. Si la propuesta de valor de un medio es el sensacionalismo, bueno, ya sabemos que por ahí va, pero si la propuesta de valor de un medio se basa en la credibilidad y a partir de la credibilidad el desarrollo de una agenda informativa suficientemente relevante, sin querer decir con esto que sea aburrida, el medio de comunicación entonces tiene que utilizar eso para orientar su presencia en redes sociales y para ver cómo construye ofertas mediáticas que puedan ser más atractivas para una población que está en constante cambio. Doble tarea para usted como docente, que todavía regresa justo en esta etapa de confusión a las aulas, y para nosotros porque capaz que en lugar de aclarar el panorama lo estamos haciendo todavía más confuso y la gente sigue tomándonos como referente para saber qué es noticia, qué es lo que está pasando y por dónde anda la actualidad. Entonces, sirva este jalón de orejas, yo siento que nos pusieron un 5. Pero está bien, pero de repente está bien ganado, don Eduardo, es cierto. Como unos comentarios generales, pero se lo digo, y a ver, a nosotros nos perciben como un ala todavía joven, Freddy. Bueno, modelo 77. Está haciéndose también muy jovencísimo, ¿verdad? Pero muy generoso. Yo sí me llevo esa opinión suya, que la respeto muchísimo y creo que tiene razón. Estamos en esa confusión. Para que yo todavía le pregunte, deberíamos fijarnos tanto en lo que hay en redes sociales. Para que todavía los medios tan grandes estemos en esta confusión, quiere decir que nos hace falta ver hacia adentro también. Y tanto como criticamos a las autoridades y criticamos a las fuentes, ver nosotros cómo estamos abordando la realidad. Y yo sí me llevo ese jaloncito de orejas y me parece justo, de verdad, sin filtros. Bueno, es mi opinión. Hablaremos del libro de don Eduardo Ulibarri justo ¿sí? Cuando regresemos después de esta siguiente pausa comercial, así que no se vaya, están Sin Filtros por Colombia. Vamos a una pausa comercial. Si les digo que para ganarse un carro no necesitas hacer absolutamente nada, de fijo no me creen. Pero en el aniversario de Movistar, los regalos son para vos. Con tu plan postpago o tus recargas a partir de 2,000 colones, quedas participando en el sorteo de premios semanales de smartphones, tablets y un gran premio final de 3 Mitsubishi Lancer 2015. Definitivamente en el aniversario de Movistar, los regalos son para vos. Aplican restricciones. Ver reglamento en www.3aniversariomovistar.com. Movistar, compartida, la vida es más. Regresamos con Sin Filtros. 3:17, don Freddy.
Yo estoy con risa porque le acabo de hacer una pregunta a don Eduardo fuera de micrófonos. Siempre pasa, Marianela, ¿por qué siempre pasa que cuando uno está en el corte... ¿Ves el encanto de la radio? ¿Ves? No me digas que pasaba lo mismo en televisión. Cuando uno lanza la pregunta picante... No me digas que pasaba lo mismo en tele, porque no. No, nunca pasa lo mismo en tele. Pero me da risa que cuando estamos en el corte comercial le lanzamos la pregunta... Es que se hizo un silencio así como tan. Y la vamos a decir a nuestros oyentes, porque la verdad es que hay que hacérsela. Hablábamos de los cambios de los medios de comunicación, de cómo obviamente están en una etapa de confusión absoluta, como nos decía don Eduardo Ulibarri. Entonces me vuelvo en el corte y le pregunto, don Eduardo, ¿usted hubiera soportado la metamorfosis de la nación? Yo le dije, por suerte me fui antes. Es difícil, o sea, y aquí este tipo de reacción, o sea, la reacción ante cambios tan súbitos en lo que uno estaba acostumbrando a hacer, que tienen que ver con la publicidad, que tienen que ver con los hábitos de consumo mediático de la población, que tienen que ver incluso con la actitud desde la cual la gente se aproxima a los medios de comunicación, y que por supuesto también tiene que ver con la estructura y la organización interna de los medios y los referentes conceptuales desde los cuales trabajan. Es muy complicado, o sea, y no es lo mismo uno entrar nuevo en ese ambiente que vivir el cambio, sobre todo cuando el cambio puede tocar ciertos elementos que uno considera muy importantes. Como la investigación, por ejemplo. Sí, la investigación. La exclusiva. Exacto. La clara diferencia entre lo que es publicidad y lo que es contenido periodístico, ese tipo de cosas que ahora no solo en los medios costarricenses, internacionalmente se ha estado desdibujando, ¿verdad? Y eso pues es algo que a mí no me gusta, pero que tampoco juzgo a nadie, porque yo entiendo las realidades con las que uno tiene que lidiar. Hace poco hacíamos un seminario en el que Marianela participó, donde se hablaba de 7 periódicos al año que desaparecen. Sí. O sea, sí hay una crisis que genera todavía mucho más confusión. Porque el lector, el oyente, se están comportando diferentes también. Una anécdota que me la contó recientemente una amiga que tiene un nieto. El nieto tiene como 7, 8 años y dice que un día estaban jugando a algo y ella le dijo, vamos a poner estos periódicos en el piso y encima ponemos el juguete. Y el chiquito le preguntó, ¿y qué es un periódico? Ay. Entonces, y ese chiquito probablemente nunca en su vida va a estar leyendo periódicos impresos. Va a estar probablemente recibiendo información, pero por otras vías. Pero ¿cree usted, don Eduardo, que el periodismo que usted aprendió, que usted ejerció, que usted dirigió, todavía que sigue impartiendo ahora desde las aulas universitarias, tiene espacio dentro de esta confusión, dentro de este mar de cambios donde el infotainment se está metiendo por todas partes? Yo sí creo que tiene espacio, es más, tiene posibilidades de desarrollarse. La gran diferencia que yo veo es la siguiente. Tradicionalmente los medios de comunicación ofrecían al público un paquete. En ese paquete venían distintos grados de información sobre distintos temas y con estilos muy diversos. Entonces el paquete de un periódico, llamémoslo importante o dominante en un mercado, podría incluir investigación, espectáculos, política, economía, periodismo narrativo, etcétera. Lo que está sucediendo ahora es que ese concepto de paquete, incluso hasta aplicado al cable en televisión, está desapareciendo. La gente lo que trata es de consumir específicamente cierto tipo de mensajes que son de interés. Entonces yo lo que sí me temo es que el periodismo en su versión, llamémosla más socialmente responsable, de investigación, etcétera, va a quedar como siendo un producto para una minoría que espero que sea amplia, pero no va a ser un producto de consumo generalizado o de oferta generalizada, porque creo que nunca ha sido de consumo generalizado, sino de oferta. Premium, sí. Exactamente, un poco contenido premium, lo mismo que por ejemplo el periodismo narrativo que vive en este momento, yo diría una época de florecimiento en América Latina, pero en revistas, no en la prensa escrita, y las revistas en sí mismas tienden a ser medios mucho más especializados y más minoritarios. ¿Y es así la forma en que usted se lo comunica a sus estudiantes en las aulas universitarias? Sí, yo siempre he sido de los profesores que trata de no, pues, generar, llamémosla, un sentido de pesadumbre entre los estudiantes. Yo creo que uno tiene que comunicar es un mensaje en el cual yo creo. Uno tiene que seguir la vocación, tratar de ser bueno en lo que está haciendo, y si actúa de esa manera
va a tener oportunidades y no deprimirse. Yo sí rechazo totalmente a esos profesores que lo primero que les dicen a los estudiantes de periodismo es ¿qué están haciendo ustedes aquí? Que no hay trabajo. Se van a morir de hambre. A mí me parece que eso es antipedagógico y yo lo rechazo absolutamente porque además no es real. ¿Por qué no es real? Porque siempre va a haber oportunidades. O Para sea, los un buenos, muchacho, para el los esforzado, buenos, para el mejor. emprendedor. como siempre. Sí. Un muchacho que estudia ahora periodismo probablemente es un muchacho o una muchacha que tiene habilidades múltiples Sí. y que ese periodismo está mucho más capacitado que nosotros para ejercerlo, o por lo menos que yo, para ejercerlo en plataformas multimediáticas, para poder pasar del periodismo a la producción si es necesario o a la comunicación institucional. O sea, hay gente que tiene un tipo de horizonte diferente, incluso cognitivamente tiene otras habilidades, a veces otros enredos, ¿verdad? Sí, sí. Diferentes a los que uno tenía en generaciones previas y en ese sentido van a tener oportunidades. Don Eduardo, antes de irnos, que nos quedan 2 minutos, el libro, Bueno, eso es un ¿de proyecto. qué se trata? Es un ¿Ya tiene proyecto. título? No, yo tengo un título en la mente, pero todavía no quiero divulgar nada porque de pronto ya en contacto con un editor eso tiene que cambiar, ¿verdad? Cierto. Pero digamos, es un libro que lleva como 2 líneas, es sobre mi experiencia en la onda y una línea narrativa que como tal, pues cuenta cosas, ¿verdad? Con personajes, ambientes, un tiempo, etcétera. Y hay otra que es una línea como más argumental y expositiva. Y ha sido un desafío estilístico muy interesante cómo tratar de mezclar en cada capítulo las 2 líneas, si bien es cierto sabiendo que algunos capítulos son más narrativos y otros son más expositivos y más conceptuales, pero es una experiencia interesante y espero tenerlo listo al puro comienzo del año que viene. Aquí lo esperamos para poder Muchas gracias, conocer claro que sin sí. filtros los detalles, el índice, el título, todo. Y para quienes quieran seguir a don Eduardo Ulibarri en redes sociales, que últimamente está hablando mucho del chifrijo. Eso fue Yo una chifrijo, broma tú que chifrijas. decidí hacer anoche. Sí, Conste, sí. soy cordero, pero no soy de los corderos del chifrijo. Porque hay gente que me ha hecho caras. Chifrijar. Acto de preparar, comer o cobrar por un chifrijo. Es verbo regular. Se conjuga como amar. El imperativo es chifrijad, digo. y con ese tweet de don Eduardo Ulibarri, que su dirección en Twitter es Eduardo Ulibar con doble R y un 1. Para que también ustedes lo sigan y se deleiten un poco de estos tweets que don Eduardo pone para relajarnos. Los tweets también sirven a veces para hacer bromas y lanzar algunas ironías, ¿verdad? Espero que la gente lo entienda así. Yo chifrijo, tú chifrijas, se chifrija, nosotros chifrijamos. No, yo ya, mañana al almuerzo tal vez chifrijé, a menos que me lo cobren extra por ser cordero debería tener un poquito más, ¿verdad? Un cariñito. Por derecho de marca. Muchísimas gracias, Con don todo Eduardo, gusto, un por placer. estar con nosotros. Muy agradable conversación. Muchas Gracias a ustedes también por habernos acompañado. 3:25, nos vemos mañana. Sin filtros. Somos como nos oye. Fue presentado por Movistar. Gracias, papá, por no dejarme jugar cerca de herramientas y aparatos peligrosos. Gracias por cuidarme. Ingrese a www.